A mí me toca hablarles esta noche de mi último libro, que se titula La civilización del espectáculo. Es un ensayo en el que trato de describir un fenómeno que se podría sintetizar de esta manera. La idea de que en nuestros días la cultura ya no es lo mismo de lo que era hace algunos años, porque el concepto de cultura se ha extendido tanto que ha pasado, en cierta forma, a abarcarlo todo. Y si la cultura lo es todo, también de alguna forma la cultura ya no es nada. Yo descubrí la cultura a los 5 años, cuando aprendí a leer. Siempre digo que es la cosa más importante que me ha pasado en la vida, aprender a leer, descifrar esas fórmulas, convertirlas en imágenes, gracias a esas imágenes vivir aventuras que nunca hubiera podido vivir en la vida real. Fue algo que enriqueció mi vida de una manera extraordinaria y fui desde niño un lector voraz y seguramente con las experiencias vividas a través de la lectura es que nació mi vocación de escritor. Yo no tuve una educación de alto nivel, estuve en colegios bastante pobres, bastante mediocres. Luego, al llegar a la universidad, donde tampoco tuve una instrucción de alto nivel, las universidades en las que estudié eran más bien de segundo, de tercer orden, aunque tuve algunos buenos maestros. Y en todos esos años, lo que fui aprendiendo es lo mucho que no sabía, lo mucho que ignoraba, lo mucho que me hubiera gustado saber para poder disfrutar más de eso que se llama o se llamaba en ese tiempo la cultura y que a mí me fascinó mucho desde el principio. Recuerdo mi deslumbramiento cuando vi por primera vez, montada por una compañía argentina, la obra de Arthur Miller, La muerte de un viajante, que me mostró que el teatro podía ser moderno, saltar en el espacio, en el tiempo, como ocurrían las historias de las novelas más modernas. Me apasionó el teatro, escribí una obrita de teatro. No tuve ninguna cultura musical, solo mucho más tarde, y confieso que con gran esfuerzo fui descubriendo el maravilloso mundo de la música y pensé qué maravilloso hubiera sido tener alguna formación musical, aprender a tocar algún instrumento para poder gozar más y desde adentro ese universo tan rico, tan enormemente emotivo que es el mundo de la música. Y luego tampoco tuve ninguna formación plástica y fue visitando museos, visitando galerías, que entré poco a poco y bastante desinformado al mundo de las artes plásticas. La cultura fue una forma de diversión, desde luego, de enorme placer, algo que me permitió descubrirme a mí mismo, descubrir quién quería ser, cómo quería ser en la vida, y también la diversidad, la extraordinaria riqueza que tiene la vida, lo distinta que es cuando uno la vive desde esas perspectivas maravillosas que son las grandes creaciones artísticas, literarias, los grandes sistemas de pensamiento, cómo el mundo cómo se va ensanchando, cómo esa experiencia confinada, pequeñita, que es en la que nacemos y crecemos, de pronto rompe sus fronteras y nos reúne con gentes de otras lenguas, de otras tradiciones, de otras creencias, de otros colores, y nos descubre lo que hay de común, lo humano, la infinita riqueza y diversidad del humano, y también la complejidad y los problemas enormes, las fracturas, las decepciones, los traumas, los grandes sufrimientos, los dolores de la vida. Para mí la cultura fue justamente una manera de vivir de una manera
más profunda, más real, la verdadera vida. Una vida que se nos escapa si nos perdemos en una rutina más bien animal y no utilizamos esas fuentes maravillosas que son, o que eran, por lo menos las de la cultura, para llegar a los otros, a los que son distintos, y no solo nuestros contemporáneos, también nuestros antecesores, porque una de las maravillas de la cultura es también retrocedernos e integrarnos a aquello de donde venimos, a las fuentes de lo que es la contemporaneidad. Yo creo que la cultura ha sido desde luego una fuente maravillosa de placer, pero ha sido algo mucho más todavía, seguramente el motor del progreso, la razón por la cual nos hemos transformado, hemos salido de las cavernas y llegado a las estrellas. Eso fue posible porque en un momento dado, gracias a nuestra imaginación y a nuestros deseos, nosotros fuimos capaces de salir de nosotros mismos, algo que no puede hacer el animal, e imaginar un mundo distinto del mundo en el que vivíamos. Y eso creó en nosotros un malestar, una insatisfacción, una inconformidad con el mundo, una cierta rebeldía, que es la fuente del progreso humano. Creo que esa ha sido la gran función de la cultura a lo largo de la historia. Había una distinción que era bastante clara, la del especialista y la del hombre culto. Sería una gran equivocación confundir al especialista con el hombre culto. El especialista sabe mucho de una cosa y generalmente ignora todas las demás. El hombre culto es un hombre que no se deja confinar por la especialidad, la rompe y busca justamente la comunicación a través de las diferencias, las enormes diferencias que constituyen la comunidad humana. A la cultura debemos, en algún momento de la historia, que naciera el individuo, que se separara de la masa gregaria del que era apenas una pieza y que surgiera como un ser soberano con derechos propios, con deberes también, desde luego, pero sobre todo con el derecho a la diferencia, a ser él y no una mera reproducción de la comunidad, del conjunto, de la colectividad. A la cultura debemos que en un momento dado el hombre insurgiera contra el despotismo, contra la conversión de los seres humanos en objetos comandados por un hombre fuerte, un soberano o un sátrapa. A la cultura debemos la idea de que todos los hombres son iguales y que por lo tanto todos los hombres deben ser respetados en ciertos derechos básicos y que ese es el principio de la comunidad civilizada, cívicos, políticos, sociales, de alguna manera han tenido siempre una entraña cultural. Es la cultura aguzando nuestra sensibilidad, estimulando nuestra imaginación, atizando nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestras fantasías, nuestros anhelos, lo que nos ha llevado a ir mejorando la vida. Puede parecer quizá un poco forzado decir que ir a un concierto y escuchar una sinfonía de Mahler, o ir a la ópera y soplarse 5 horas una ópera de Wagner y gozar con ello, a uno le da una sensibilidad política mayor para entender los problemas, para enfrentarlos, buscarle soluciones, que le da una disposición de ánimo mejor para poder coexistir en un mundo donde hay muchos adversarios y donde corre el riesgo de frustrarse.
Quizá puede parecer un poco forzado decir que leer La Guerra y la Paz de Tolstoy o leer, para citar un brasileño, Gran Sertão Veredas de Guimarães Rosa o 100 años de soledad de García Márquez, a uno le permite hacer el amor mejor que si no ha leído esos libros. Parece una tontería y sin embargo no lo es. El enriquecer nuestra sensibilidad, el enriquecer nuestra imaginación, enriquece todas las manifestaciones de la vida que hay en nosotros, desde nuestra conducta política, desde nuestra conducta íntima, nuestros placeres más privados. Pero quizá el aspecto donde la cultura ha dejado una huella más profunda y donde ha efectuado las mayores transformaciones en la historia, es desarrollando en nosotros el espíritu crítico. El espíritu crítico es absolutamente fundamental si nosotros no queremos petrificarnos. Eso vale para las sociedades, vale para las culturas, vale para los individuos. Nada mantiene tanto el dinamismo vital, las ilusiones que a uno lo hacen desear cosas distintas de aquellas que tiene, como la cultura. Porque la cultura nos enfrenta a un mundo más rico que el nuestro. Lo que nosotros hemos creado a través de la cultura es algo que le falta a la vida real, que le falta al mundo en el que vivimos, que le falta a nuestra existencia para completarnos. Nosotros, como seres humanos, tenemos esa dramática condición de tener una sola vida, pero ser capaces de imaginar y de desear 1000. Eso crea, naturalmente, entre la realidad y el deseo que conforman la vida, un abismo. Pues ese abismo hemos sido capaces de llenarlo a través de la cultura. La gran cultura no ha sido nunca fácil. La gran cultura exige un cierto adiestramiento, una cierta preparación y un cierto esfuerzo. La cultura ha sido también experimento, y experimento significa dificultad, y muchas grandes creaciones culturales en un primer momento fueron rechazadas, desconocidas, precisamente por las enormes dificultades y exigencias que contenían. Pero esas grandes obras de cultura han educado a sus beneficiarios y los han ido formando de tal manera que, por ejemplo, una novela como El Ulises de Joyce, que muy pocas personas pudieron leer y gustar en toda su riqueza y complejidad en su momento, hoy día es un libro que tiene miles de lectores en el mundo, porque ese libro ha sabido crear a sus propios lectores que hoy día comprenden su riqueza y están mucho mejor preparados para llegar a ella venciendo los obstáculos y las dificultades que ese libro les opone. Pero si la cultura se vuelve una pura diversión, el resultado es el alejamiento, el darle espalda a una cultura de esas características y más bien entregarse enteramente a otro tipo de entretenimientos, llamémoslos intelectuales, si ustedes quieren, que tienen ya poco que ver con lo que tradicionalmente se llamaba la cultura. Al mismo tiempo, la revolución audiovisual ha creado unas formas de entretenimiento que algunos llaman culturales, creativas, que van reemplazando, sobre todo para el gran número, a las formas tradicionales de cultura,
que a las galerías va la gente como va a Disneylandia o a Walt Disney, porque hay unas modas que de pronto nos arrastran allí, pero no va allí como uno va al Prado o al Louvre o al Metropolitan Museo, en busca de un tipo de experiencias que enriquezcan su vida. Va a divertirse con artistas que son más payasos que artistas, que quieren ser más payasos que artistas, porque el arte se ha vuelto un circo, y si uno quiere estar en el mundo del arte y tener éxito, es indispensable que se vuelva un payaso. Exagero un poco, pero exagero porque creo que esa es una tendencia, y es una tendencia que acaso por primera vez en la historia es universal. Se da en el mundo más culto, en el menos culto, en el inculto, y todo el mundo parece irse impregnando un poco de esta idea de que la cultura lo es todo, un divertimento, un juego placentero, divertido, que de alguna manera nos compensa de las servidumbres que tiene la vida. Yo creo que si nosotros permitimos que este proceso se agrave, no va a desaparecer la vida, pero sí se va a empobrecer muchísimo. Y puede llegarse a empobrecer hasta el extremo de que la pesadilla orwelliana, la de un mundo de autómatas manipulados por el poder, por los poderes, podría llegar a ser verdad. Nada nos ha defendido tanto contra esa automatización de la vida, que es el sueño de todas las grandes construcciones totalitarias o autoritarias como la cultura. Por eso la cultura ha sido tan censurada, por eso todas las grandes dictaduras lo primero que han querido es controlar la cultura y organizarla en función de ciertos límites, porque temían que librada su propia suerte se convirtiera en un obstáculo para sus pretensiones totalizadoras. Y es verdad que la cultura ha sido el gran obstáculo para las pretensiones totalizadoras. Pero una cultura desprovista de fuego, una cultura desprovista de mordiente, una cultura que se ha vuelto payasería, puro espectáculo desprovisto de contenido, de ambición y de moral, podría insensiblemente irnos retrocediendo a pesar de nuestra revolución audiovisual, a pesar de nuestros cohetes que viajan a la luna, a la caverna primitiva. Eso es, muy resumido, el tema de la civilización del espectáculo. Es un libro que he escrito con una actitud curiosa, queriendo equivocarme y queriendo no tener razón. Quizá los años me han vuelto un poco más escéptico, pero al mismo tiempo es un libro que he escrito con mucha angustia, porque, como les decía al empezar esta charla, las mejores cosas que me han pasado en la vida se las debo a la cultura. Y entonces la idea de que la cultura pudiera convertirse en un pasatiempo efímero y risible, me produce la angustia que le produciría a cualquiera descubrir que de pronto, sin darse cuenta y sin quererlo, le han quitado la vida. Muchas gracias.